Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más en su programa Fe Católica Viva. Yo soy Ana Galván de Tiscareño y hoy me toca estar aquí al frente con ustedes, igual detrás de las cámaras. Tengo a Monseñor de los Santos como invitado. Monseñor, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Es un placer estar con todos ustedes en este programa en el que tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Muchísimas cosas. Hace unos programas nosotros hicimos un programa acerca del Año de la Fe, que fue proclamado el 11 de octubre, y es muy importante para nosotros el saber qué contiene la fe, pero sobre todo dónde tomamos esa fe. Para esto tenemos, hoy este año se está cumpliendo 20 años de la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Justamente en el año en que, en la fecha en que el Papa Benedicto XVI promulga el año de la fe, el inicio del año de la fe, era el cumpleaños número 20 del Catecismo de la Iglesia Católica y al mismo tiempo el cumpleaños número 50 del inicio del Concilio Vaticano II. Entonces hoy, pues en este año estamos celebrando 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como tú dices, pues es un instrumento muy efectivo para conocer nuestra fe. Monseñor, si tenemos este catecismo 20 años, ¿qué había antes? Bueno, sí había catecismos, pero este catecismo de la Iglesia Católica fue ideado como un catecismo universal en el cual que no iba a eliminar a los catecismos ya existentes, como por ejemplo hay ciertas diócesis que tienen sus propios catecismos, pero este iba a ser como el modelo o punto de referencia para los catecismos que pudieran surgir en las diferentes diócesis, o también como punto de referencia en los textos que se elaboran para enseñar el catecismo, para recibir los sacramentos. Muy bien. Este catecismo llevó un proceso de 6 años, ¿correcto? Y intervinieron muchísimas personas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, en el 1985, en el mes de enero, al inicio justamente del 1985, cuando el Papa Juan Pablo II quería celebrar los 30 años de haber concluido el Concilio Vaticano II, llama a un sínodo extraordinario de obispos. Entonces invita a los obispos, a un grupo de obispos, a hacer un sínodo para que, como a motivo de los 30 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, que los obispos nos presentaran la forma en que podíamos vivir esa doctrina de la Iglesia, ese depósito de fe que la Iglesia tiene. Entonces los obispos se reúnen en esa ocasión en el sínodo, y como fruto del sínodo dice, si nosotros de alguna forma queremos mantener y transmitir la fe, entonces la propuesta de ese sínodo de obispos al Papa entonces Juan Pablo II le recomiendan que hagamos un catecismo universal de la Iglesia Católica. Entonces ahí es como surge la idea de hacer ese catecismo. Antes como que no estaba claro, pero fruto de ese sínodo es esa exhortación al Papa para que se realice un catecismo donde pudiera concentrarse todas las enseñanzas de la Iglesia. Monseñor, cabe mencionar que esta doctrina, esto que se reunieron para presentar más palpable a la gente, al pueblo, no es algo nuevo, sino que es algo que viene desde los inicios de los primeros cristianos. Claro, o sea, es lo que nosotros, en el primer tiempo es lo que llamaban el querigma, el primer anuncio. Era incluso desde los tiempos antiguos, para poder recibir el bautismo, tenían que entrar en un proceso de catequesis que llamaban el catecumenado. Y en esa preparación de los adultos que se convertían, antes de recibir el bautismo, necesitaban estar conscientes de lo que recibían y necesitaban estar conscientes de la fe que iban a abrazar voluntariamente. Y entonces pues se desarrolla una catequesis. Y siempre ha habido catecismos. El último catecismo famoso fue el que se originó después del concilio de Trento, que fue basado, recordemos que el Concilio de Trento fue como para contrarrestar la reforma protestante que había surgido en aquel tiempo, y entonces se especifica claramente nuestra fe como identidad católica. Pasa el tiempo, se ve la necesidad no de
un nuevo catecismo en el sentido de una nueva fe, no, la fe es la misma, pero en el sentido de nuevo quiere decir que el catecismo va a presentar esa fe de acuerdo a las circunstancias presentes, de acuerdo a muchos problemas que en el pasado no se habían presentado, a muchas situaciones que no teníamos conciencia en el pasado y que ahora estamos de frente. Entonces, el reto es cómo transmitir esa fe en los tiempos modernos. Sin duda que ha sido una aportación grandiosa para lo que es nuestra doctrina, porque de ahí podemos verla a manera muy simple, muy palpable, y sobre todo el Santo Padre nos pide que la hagamos de nosotros, pero también que la proclamemos. Sí, que la proclamemos, y como tú decías, ha sido un proceso, fue un proceso en aquel tiempo de 6 años de arduo trabajo. Comentaba que después del sínodo de obispos del 85, la recomendación fue, ojalá que se hiciera un catecismo de la Iglesia Universal. Quedó eso francamente grabado en el corazón del Papa Juan Pablo II. No olvidó esa recomendación, entonces lo que hizo fue, un año después, forma una comisión de cardenales y obispos para que hagan un esquema de lo que debería ser ese catecismo que estaba pidiendo el sínodo de obispos. Y no casualmente, sino es algo perfectamente lógico que a la cabeza de esa comisión estaba nuestro Papa de hoy. Nuestro Papa de hoy. Exacto, el entonces cardenal Ratzinger, porque era, bueno, sigue siendo el grande teólogo de nuestros tiempos. Entonces, él estaba a la cabeza de la elaboración de un esquema de ese catecismo que se iba a presentar. O sea, estaba dirigiendo esa comisión que no hizo el catecismo, sino que iba a hacer el esquema de lo que debería ser el catecismo, o sea, el marco teológico, el marco del contenido que iba a tener. Así es. Este catecismo es lo presentan como la verdad y la belleza de nuestra fe, y además es un producto de todos los obispos del mundo, de muchos teólogos, instituciones que fueron, pues le preguntaron en determinado momento, así que esto es una doctrina muy universal que se adapta a todos los lugares y en todos los idiomas. Exactamente, en este sentido sí se puede llamar un catecismo universal, porque bueno, en el siguiente segmento podemos platicar un poco de cómo fue ese desarrollo, porque sí fueron consultados obispos, instituciones teológicas, instituciones catequéticas, los mismos teólogos, todo lo que se dedicaba a la transmisión de la fe. Muy bien, está muy interesante, amigos, no le cambien, seguimos hablando sobre lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos, decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso pues para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo tengo más amor, mi vida es más completo. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros, en particularmente como hispanos, que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo y que lo honremos y estemos aquí con Él. Vengan a casa, visiten católicosregresen.org.
Gracias, qué bueno que están con nosotros una vez más aquí en su programa Fe Católica Viva. Hoy estamos hablando sobre lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que contiene toda nuestra doctrina, toda nuestra fe, las enseñanzas, cómo nosotros lo podemos utilizar para el mejoramiento de nuestras vidas. Monseñor, en el segmento pasado hablábamos de cómo surge esta idea en 1985 de tener un catecismo que fuera universal para toda la Iglesia. ¿Cuál ha sido este proceso a grandes rasgos de cómo se redactó? Cuando los padres sinodales, los obispos sinodales recomiendan al Papa Juan Pablo II de realizar un catecismo de la Iglesia universal, lo presentaban así, un catecismo que pudiera contener todas las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que pudiera contener las enseñanzas de la tradición de la Iglesia, que pudiera contener las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, que pudiera contener también, las exhortaciones y todo lo que de alguna forma vivían los santos. Entonces, si contiene todo eso, es un tesoro, es un compendio porque es una forma resumida de todo eso, ¿no? La Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, los mismos santos y la misma vida de la Iglesia y los mismos acontecimientos, entonces, incluso aplicados a los tiempos modernos. Por eso es que lo proponen, el Papa lo acepta muy gustosamente, pone a la cabeza de la comisión al aquel entonces cardenal Ratzinger, que ahora es Papa Benedicto XVI. Esta comisión pone a un comité de redacción para que ellos elaboraron el marco el esquema, el comité de redacción redacta el catecismo, pone el borrador a disposición de la comisión, ese mismo borrador se manda a las diferentes instituciones teológicas, a las instituciones catequéticas, a los diferentes obispos de todo el mundo, a los mismos teólogos. ¿Para qué? Para que den sus recomendaciones y se reelabore. O sea, no era nada más lo que ellos escribieron, así iba a quedar. Entonces, viene a recoger todas las opiniones y las sugerencias de todo el mundo católico, hasta que llega a su final redacción. ¿Qué es lo que querían? Poner el catecismo, poner todo ese contenido de nuestra doctrina y de nuestra fe en un sentido de fe y liturgia. O sea, lo que se cree y lo que se celebra principalmente. Y así es como va adelante este catecismo, pues, que lleva en nuestras manos 20 años, y que muy poco lo conocen, definitivamente. Sí, así es. Yo recuerdo, Monseñor, cuando yo recibí el catecismo, todos sabemos qué es ir al catecismo, y yo recuerdo los libritos así sencillos, pregunta-respuesta, pero básicamente lo que hace este catecismo universal es de que presenta todo. Nosotros probablemente recibimos una mínima parte del contenido de lo que es toda nuestra fe, entonces es muy bueno que tengamos exacto. aquí. El cambio aquí fue de que ya no era un catecismo de pregunta y respuesta, sino un catecismo que presenta el tema completo. Bueno, un poquito tratando de profundizar, pero como temas, no como la pregunta, la respuesta que había que memorizar. Es el tema hay que entender. Y pues la estructura es muy interesante, la estructura que lleva este catecismo, que lo llamaba el cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, los llamaba los 4 pilares del catecismo, los 4 pilares de nuestra fe. Y también es muy interesante, Monseñor, que el catecismo probablemente es el libro o el compendio que está más bíblicamente impregnado, porque todo tiene la explicación y tiene las citas bíblicas. Sí, entre otras cosas, como se hizo en los tiempos modernos, entonces tiene citas, tiene referencias, tiene un increíble banco de datos contenido allí, que como saben, una cosa es el tema que se expone y otra cosa es también ir a la referencia de dónde sale ese tema, y a ir a las referencias es, wow, miles de libros. Exactamente, se llevaría mucho tiempo, pero realmente lo que tenemos es un tesoro, Monseñor, porque ahí está todo. Y ahorita vamos a empezar a ver lo que es en sí, qué contiene, qué es el catecismo de la Iglesia Católica. Decimos que es nuestra doctrina, que es nuestra fe, pero cómo está ya el contenido, qué es lo que podemos esperar si abrimos el catecismo y empezamos a estudiarlo. El catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 grandes áreas, cuatro partes.
La primera parte, lógicamente, es la exposición de nuestra fe, que lógicamente está basada en el credo dividido en los 12 artículos de nuestra fe y un credo pues bien explicado. Ese es el primer pilar, digamos, la exposición de nuestra fe. Lo que creemos. Lo que creemos. El segundo pilar sería lo que nosotros celebramos, que lógicamente se refiere a la liturgia, pero en una forma muy especial, centrada en los sacramentos. O sea, los 7 sacramentos están expuestos ahí en lo que, o sea, cómo se conecta. Lo que nosotros creemos, también lo celebramos. Entonces, ese otro pilar de lo que celebramos, pues lógicamente en ese pilar están contenidos los 7 sacramentos. Después está la vida cristiana, que muchos lo llaman la moral, o sea, la forma de vivir. Y lógicamente, bueno, al principio en la primera redacción que se propuso del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue reformada con las opiniones de todo el mundo, en la primera, esta forma de vivir estaba basada sobre todo en las virtudes. Se enumeran y es una forma muy acertada, porque vivir conforme a las virtudes, especialmente las virtudes cristianas, es una forma maravillosa de vivir, pero tomaron la opción de hacer ese pilar, el pilar que sostiene de la vida del cristiano en base a los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Y el cuarto pilar, que sería de este Catecismo de la Iglesia Católica, sería la oración. Oración principalmente basada en la oración del Señor. ¿Cuál es la oración del Señor? Pues el Padre Nuestro, que en las 7 peticiones que vienen en el Padre Nuestro. Esos son como los 4 pilares en los que descansa la doctrina que está contenida en el Catecismo. Es muy interesante cómo nos lo presenta primero. Esto es lo que tú debes creer, pero no solo creer, sino también celébralo. Y al celebrarlo te da también las directrices para poder vivir, cómo comportarse uno con los 10 mandamientos y al final cómo orar, porque también pues se tiene la vida interior de cada persona. Exactamente, es la forma en la que nos dice el Catecismo, lo que celebramos debemos de hacerlo con fe. O sea, es que todo está conectado, todo está perfectamente conectado. Lo que estamos celebrando debe de ser la fe y la fe debe de estar vivida, y esa fe vivida tiene que ser en gracia. Y ahí es donde entran el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Muy bien. Pues bien, en el Catecismo tenemos todo para poder tener una vida dirigida a la santidad, que es lo que nos piden. En el próximo segmento veremos qué es lo que tenemos preparado para que usted pueda conocer su fe y también celebrarla, vivirla y alabar a Dios. No le cambie, ya regresamos. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias, qué bueno que están otra vez con nosotros aquí en Fe Católica Viva. Hoy nos encontramos hablando sobre lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, este compendio en el cual nosotros tenemos todo lo necesario para poder tener una vida de santidad. Monseñor, en el segmento anterior hablamos de los 4 pilares que lógicamente contiene toda esta doctrina, cómo lo estructuraron, y hablamos de que nos dice el credo. ¿Qué creemos? ¿Qué es el credo? ¿Qué es esta profesión de fe? Hablando de los 4 pilares, a mí se me ocurrió, nada más por curiosidad, imprimir lo que es el índice nada más, o sea, el esquema del contenido. Y el esquema, o sea, verdaderamente no me había dado cuenta que es grandísimo el esquema. O sea, el contenido que tenemos aquí es grande, pero empieza con el primer pilar.
el credo. Por eso se llama credo, es creo. ¿Qué es lo que creo? Es la fe. Y empieza el catecismo de la Iglesia Católica hablando sobre lo que es la fe, lo que es el creer. Esa fe como una respuesta a Dios, porque la fe también es un don de Dios, es una virtud teologal, pero más bien esa respuesta que yo le doy a ese don que Dios me da. ¿Cómo llega uno al conocimiento de Dios? ¿Cuáles son las vías para demostrar, para estar de alguna forma seguros intelectualmente que Dios existe? Pero debemos tener cuidado. Muchas veces nos quedamos aquí en el intelecto. Para poder llamar que sea verdaderamente fe, pues debe de ser en el alma, no solo aquí en nuestro cerebro. Y entonces nos da una amplia explicación de estos artículos de la fe, que lógicamente las grandes divisiones son, el contenido de nuestra fe es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, con toda la obra de la salvación, la redención, y Dios Espíritu Santo. Y lógicamente lo que después viene como obra continuadora de la salvación, que es la Iglesia. Entonces, en poquísimas palabras, ese es el primer pilar de la fe. Sí. Luego tenemos el segundo pilar, que es también pues importantísimo, porque sin el primero no llegamos al segundo, la celebración de este misterio cristiano. Los sacramentos, y son verdaderamente importantísimos porque son la fuente de gracia. O sea, el hombre, como usted decía, tenemos las herramientas para vivir una vida de santidad, pero no se puede vivir una vida de santidad sin la gracia del Señor. Y la gracia nos viene por los sacramentos, que son la obra de Dios, así, Trinidad, directamente actuando. Es algo pues maravilloso. Ojalá que pudiéramos conocer. ¿Se acuerdan? A veces confundimos los sacramentos con los mandamientos. No, recuerden, los sacramentos son 7. Que están divididos, los dividen en tres partes: los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía; los sacramentos de sanación, que son la reconciliación o penitencia, como queramos llamarlo, tiene muchos nombres, y la unción de los enfermos; y los sacramentos de servicio, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Así es. Estos sacramentos, Monseñor, son base en nuestras vidas, ya que dentro de ellos Dios se hace presente en nosotros. O sea, a través de esos sacramentos es como recibimos al Dios mismo. A Dios mismo lo recibimos y lo recibimos y se queda a vivir con nosotros, es lo más importante. Y eso nos llevaría al pilar siguiente, que es, ya teniendo esa vida de gracia, esa fe en Dios, ¿cómo debemos actuar ya teniendo estos dos pilares? La actuación está centrada en los 10 mandamientos que nos los enseñan muy bien desde el catecismo para recibir la primera comunión. Esos mandamientos que muchas veces ni nos acordamos de ellos, pero que están divididos en 3 primeros que se refieren directamente a nuestra relación con Dios, y los 7 siguientes que se refieren a nuestra relación con los hermanos. Y por eso Jesús también pone 2 mandamientos importantes en esas 2 grandes partes: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sí, lógicamente esto, Monseñor, es muchísimo. Vemos el compendio está grande, pero aquí está contenido todo lo que es la belleza y la verdad de nuestra fe. Una vez un arzobispo dijo: la gente afuera odia lo que cree de la iglesia, pero la que está dentro no conoce lo que verdaderamente es. Ninguna. Total, salimos perdiendo por todas partes. Sí. Lógicamente la invitación sería que nosotros que nos llamamos católicos, nosotros que conservamos a Dios en nuestro corazón, deberíamos de estar un poquito más instruidos en lo que Él mismo nos ha comunicado, en lo que Él mismo nos ha revelado. Y para hacer esto, ya que está muy prácticamente puesto, Monseñor, ¿qué es otra manera que usted nos tiene, muy interesante, de cómo nosotros podemos aún más hacerlo más nuestro en una manera más simple para nosotros y práctica? Bueno, lógicamente necesitamos hacer conocer el catecismo de la Iglesia Católica, ya en su cuarto pilar, que es la oración en la que está plasmada por medio del Padre Nuestro, sobre todo la oración del Señor, nos da, toda una forma de vivir. El arzobispo
Aquila, que es el arzobispo de Denver, me decía, ¿qué va a hacer el ministerio hispano a nivel arquidiocesano? Le dije, ya lo hicimos. no, le dije así, queremos que los hispanos conozcan su fe. Me dijo, buenas noches, ¿cómo le vas a hacer? Si los invitas a unas pláticas, no vienen, tendrán pues motivos válidos, el trabajo, o sea, el tiempo, los hijos, no saben dónde los dejan, las distancias. Dice, no van a venir, ¿cómo los vas a enseñar el catecismo de la Iglesia Católica? Y entonces la respuesta fue, ellos no van a venir, el catecismo va a ir a ellos. Y entonces creo que Ana estuvo conmigo desde el primer momento en que empezamos a idear este proyecto. Reunimos 10 sacerdotes, el catecismo que ya tiene Ana en sus manos, lo dividimos en 10 partes, le di a cada sacerdote una parte para que la explicara, y entonces grabamos esas explicaciones que son alrededor entre 40 minutos y 1 hora cada sacerdote se lleva, y entonces dijimos, la gente tampoco lo va a leer porque sí, reconocemos que está muy... No tiene dibujos, nada, es pura letra. Buscan los dibujitos. Entonces también va a ser muy difícil que la gente lo lea, entonces lo más recomendable es que lo escuchen. Y hemos hecho en la Arquidiócesis de Denver estos CDs, son 10, en los que está contenido la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por diferentes sacerdotes. Aquí están varios. ¿Qué es lo que van a hacer? Ponerlo en la cocina, ponerlo en el carro, ponerlo en cualquier momento y escuchar la explicación, y así va a llegar a ellos. Muy bien, me parece una excelente idea, Monseñor. No cabe duda que el Espíritu sigue guiando a su iglesia, porque fue un gran trabajo para tener esto en las manos, y ahora usted se ha dedicado junto con otros colaboradores a hacerlo más simple todavía. Así que, hermanos, ya no tenemos excusa de no conocer la fe. A sus manos. Sí, tienen que llegar a esta fe, porque esto es lo que pues nos ha dejado Jesucristo, el catecismo, las enseñanzas, la oración, lo que creemos, y la manera más segura es tenerlo dentro de la Iglesia Católica. No podemos ir a otro lugar a que nos enseñe nuestra fe. ¿Correcto, Monseñor? Así es. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Fue un placer estar con ustedes.